En esta pregunta nos dicen que una partícula es trasladada, debe ser, lentamente desde el punto A hasta el punto B. Estamos en este sentido. Nos piden determinar el trabajo realizado por el agente externo, no por la fuerza eléctrica, sino por el agente externo, para trasladar la partícula en ese trayecto. ¿De acuerdo? Nos dan algunos datos, como que el campo eléctrico es homogéneo y que está apuntando en este caso hacia la izquierda y cuyo valor es 400 Newton por Coulomb. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer en este problema? Pues algo muy, muy fácil. Lo primero que voy a hacer es recordar que el trabajo de la fuerza externa para trasladar de manera lenta una partícula desde un punto inicial hasta un punto final se calcula de este modo. Es la carga que voy a trasladar multiplicado por una diferencia de potencial. Esta diferencia va en el siguiente orden: el potencial de llegada menos el potencial de partida. Esta expresión nos permite calcular el trabajo de la fuerza externa, pero siempre y cuando haya sido trasladado lentamente o mediante un proceso llamado cuasiestático, un proceso donde no hay cambio en la energía cinética. Pero si es que la partícula acelerase, o sea, es decir, ganase energía cinética al trasladarse desde A hacia B, y eso el problema te lo va a decir, entonces a esta expresión habría que adicionarle el cambio de energía cinética que sufre la partícula durante ese trayecto, ¿de acuerdo? Como aquí no menciona eso, simplemente nos quedará la expresión que usted está viendo en la pizarra, es decir, la expresión que dice que el trabajo de la fuerza es simplemente carga por una diferencia de potencial. Llegada menos partida. Muy bien. Entonces aquí lo único que nos quedaría sería más o menos lo siguiente. La carga que traslado vale menos 3 milicoulomb, es decir, menos 3 por 10 a la menos 3. Y la diferencia de potencial, que vendría a ser potencial de llegada, es el potencial de B, menos el potencial de partida, que es el potencial de A. Antes de empezar a determinar esta diferencia, hay que recordar lo siguiente. Cuando uno tiene un campo eléctrico constante, como en este caso un campo eléctrico que está apuntando hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Los potenciales van a ir disminuyendo en la dirección de la línea de campo. Es decir, si yo avanzo en la dirección de la línea de campo, los potenciales cada vez van a ser menores. Por ejemplo, si por acá tengo una zona donde el potencial vale 100 volt, por decirlo así, por acá ya no va a valer 100, quizás valga 90, 80, 70, yo qué sé, pero va a ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Siempre que avanzo en la dirección de la línea de campo, el potencial va disminuyendo. Una buena analogía es imaginarse el campo como si fuera un río que avanza hacia allá. Y si uno avanza en la dirección del río, pues la altura va a ir disminuyendo. O sea, es decir, la altitud, ¿no? La altitud va a ir reduciéndose poco a poco. Entonces el potencial sería algo así como la altitud, como si estuviéramos a una cierta altura por acá y si avanzo en la dirección del río, pues obviamente mi altitud va a ir disminuyendo. Es una manera de verlo. Muy bien. Ahora, hay una propiedad muy interesante que nos va a hacer utilidad. Cada vez que usted tenga un campo eléctrico homogéneo, por ejemplo, como este, cada vez que tenga un campo eléctrico homogéneo, recuerde lo siguiente: las líneas paralelas que la cortan a él de manera perpendicular, estas líneas que está viendo ahorita usted en la pizarra, son líneas del tipo equipotencial. Es decir, son líneas donde el potencial a lo largo de toda ella tiene el mismo valor. Si el potencial en M vale 30 volt, aquí valdrá 30 volt, aquí valdrá 30 volt, 30 volt y así. ¿De acuerdo? Si el potencial en N vale 50 volt, aquí valdrá 50, 50, 50. No, no puede valer 50, porque el potencial en esa dirección disminuye. Si aquí es 30, por acá de repente valdrá 10, 20, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda eso, es muy importante. Entonces voy a llamarle al potencial en esta línea B de M y al de acá B de N, ¿de acuerdo? Simplemente B de M y B de N, así nada más. Si usted conoce la distancia de separación entre estas dos líneas, la diferencia de potencial B de M menos B de N, o sea, la diferencia positiva, porque mírate, él es más grande que él, simplemente se calcula multiplicando la intensidad del campo eléctrico por la distancia de separación. Aquí tenemos todo armadito como para que nos salga. Esta línea es una línea equipotencial, porque corta el campo de manera perpendicular. Esta línea también es una línea equipotencial. Quiere decir que aquí el potencial es B de A, aquí es B de A, aquí es B de A. El potencial a lo largo de toda esta línea simplemente será B de A. Aquí el potencial es B de B, B de B, B de B. A lo largo de toda esa línea será B de B. Y observa, si yo quisiera calcular la diferencia de potencial V de A menos V de B, es decir, el mayor, que es el menos el menor, que es el que está aquí, ¿de acuerdo? Mayor menos el menor, en esa dirección, ya sabes que disminuye, simplemente será el valor del campo eléctrico, que es 400 Newton por Coulomb, multiplicado por la distancia de separación, que es 0,5 metros. Yo no suelo colocar las unidades en las operaciones que realizo. Si tú te sientes más cómodo, lo puedes hacer. Yo solamente tengo mucho cuidado de colocar los valores en las unidades del sistema internacional. Es decir, no colocaría los 50 centímetros, sino lo cambio primero y luego lo coloco, ¿no? Y ahora sí, 400 por 0,5 me sale 200. Esto va a salir 200 volts. Ahora sí, porque estoy al final, ¿no? de la operación. Le pongo 200 volts. Y justo acá tengo lo que me está... Si te fijas, es lo contrario. Aquí es B de B menos B de A. Entonces, este resultado no es 200, sino sería menos 200. Además, recuerda que el potencial en esta zona es menor que la de acá. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en la dirección del campo. Entonces, como es negativo, con este negativo, el resultado va a salir positivo, ¿ya? Entonces tendría 200 por 3 sería 600. Y por 10 a la menos 3, que es como dividirlo entre 1000, nos va a quedar 0,6 Joule. Ese viene a ser el trabajo realizado por el agente externo.